Las noticias que tiene a muchos expectantes, pues este martes se va a inaugurar finalmente la nueva línea 3 del Metro de Santiago. Según un estudio de la Universidad Diego Portales, el servicio va a abarcar casi 180 kilómetros y va a recibir 180 kilómetros cuadrados más bien, y va a recibir a unos 250.000 pasajeros diariamente. Queremos analizar su impacto y para ello nos acompaña el director del Centro de Innovaciones en Transporte y Logística de la Universidad Diego Portales, Franco Vaso. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Franco. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. A ver, varias cosas acá. Se inaugura finalmente la línea 3 del Metro de Santiago. Respecto de lo que está generando Metro de Santiago como red de transporte público metropolitano, lo decía el propio presidente de Metro, esto está marcando un hito y se está transformando en una de las redes de metro más amplias y más extensas del mundo, ¿no? Sí, sin duda. El hito que va a ocurrir mañana es algo súper importante para la ciudad de Santiago. Quizá no nos hemos dado cuenta aún de cuál es el impacto que va a tener esto. Mañana se inaugura la mayor cantidad de kilómetros de una sola vez en la línea del Metro de Santiago. Actualmente tenemos 118 kilómetros, mañana se suman 22. Vamos a alcanzar los 140 kilómetros y eso efectivamente nos posiciona en un segundo lugar detrás de Ciudad de México, claro, como la red más extensa en Latinoamérica. Y nos va posicionando poco a poco a estándares de ciudades internacionales de los países OCDE. Actualmente, el 17% de las personas está a menos de 5 minutos caminando de una estación de metro, y con esto debería subir a cerca de 22%. Ah. Todavía estamos lejos de los valores de ciudades desarrolladas, 100% desarrolladas, donde cerca del 50% está caminando a menos de 5 minutos de una estación de metro, pero seguimos avanzando. Y lo interesante acá es que la influencia que va a tener esta nueva línea 3 es tremenda. Como bien decías tú, Mauricio, al inicio, 179 kilómetros cuadrados van a verse influenciados de manera directa por esta nueva línea. Es que eso es bien interesante, perdón, o sea, no es solo la longitud de las líneas del metro, sino que el área básicamente que atiende, como ya decíamos, a menos de 5 minutos cualquier persona caminando de una estación. Exactamente. En este caso, nosotros consideramos no solamente las personas que pueden ir caminando de una estación, sino también las que pueden llegar en un tiempo corto en un bus del Transantiago. El análisis que nosotros hicimos es ver para cada una de las 18 estaciones nuevas que van a comenzar a funcionar mañana, ¿cuál es la zona que abarca en 10 minutos en un bus de Transantiago? Es decir, utilizando los buses de Transantiago como un acercamiento a las nuevas líneas 3. Y nosotros encontramos que alrededor del 25% de la población va a estar a menos de 10 minutos en bus de Transantiago de alguna línea de esta nueva línea 3. Y esta superficie, que es una cifra considerable, el 25% del total, va a permitir que comunas que hoy en día no tienen ninguna participación en metro, no solamente llegue el metro cerca o incluso en los alrededores, sino que se pueda acceder al metro en pocos minutos. Dentro de las comunas más beneficiadas, según este estudio, está Quilicura, como la segunda comuna más beneficiada, con 18 kilómetros cuadrados de área de influencia. Quilicura hoy en día es una comuna que no tiene metro, que para poder llegar hacia el centro de Santiago o a las zonas de Providencia demoro fácilmente más de 1 hora en los buses del Transantiago. Ese mismo trayecto desde mañana va a demorar 30 minutos. Por lo tanto, es una mejora de un 50%. Y si nosotros sacamos la cuenta, ¿cuánto tiempo a las personas en su casa, la persona que viaja todos los días desde Quilicura, del sectores de Huechuraba, de los Libertadores, a sectores céntricos, van a ser 10 días durante el año? Es decir, las personas están realmente ganando unas nuevas vacaciones y este impacto es un impacto mayor y que tenemos que comenzar a tomar el peso. En calidad de vida, en horas de sueño, en tiempo con la familia, con los amigos, porque claro, o sea, esta hora de viaje, que en realidad son 2 horas ida y de vuelta, se acorta a solo una, es 1 hora más de vida al día, en definitiva. Exactamente. Y ahí es donde se notan claramente las desigualdades que nosotros tenemos en Santiago. En un estudio anterior que nosotros hicimos en la Universidad Diego Portales, nosotros calculamos que una persona que vive en sectores de La Pintana se tiene que levantar a lo menos 45 minutos antes que una persona que vive en Ñuñoa. Esa brecha en términos de, obviamente, como bien lo decías tú, Mauricio, de calidad de vida, vida familiar, se empieza a cortar, y la idea es que la red de metro pueda seguir creciendo para que la gente de La Pintana, que hoy en día sigue viviendo esa dificultad,
pueda ir avanzando. Claro, son las líneas 7 y 8, digamos, que se pretenden inaugurar de aquí al año 2026. Ahora, Franco, cuando uno mira el sistema de transporte como un todo, ¿no?, de manera integral, mucha gente se sigue cuestionando por qué, por ejemplo, sobre las líneas de metro siguen transitando buses. El ejemplo más claro, la Alameda Providencia, digamos, en todo ese eje. ¿Es necesario? ¿Es redundante? Tiene que haber cierta redundancia en todo sistema de transporte, sobre todo considerando que las estaciones que hay, la distancia que hay entre dos estaciones normalmente tiene que ser más amplia de lo que uno puede requerir. Por lo tanto, hay ciertos puntos en los cuales yo solamente puedo acceder en bus. Eso se nota sobre todo cuando son amplias distancias. Además, hay que tener en consideración que si bien el metro es el eje central del transporte capitalino, los buses siguen siendo tremendamente necesarios. Los buses tienen una cantidad de servicios que cubren 2.900 kilómetros en la ciudad de Santiago. Hoy día tenemos 118, mañana tendremos 140 kilómetros de metro. Por lo tanto, los buses siguen siendo importantes en términos de cubrir la capilaridad que requiere una ciudad, pero también no olvidemos en situaciones como las que ocurren lamentablemente bastante a menudo, fallas de metro, los buses siguen jugando un rol preponderante. Ahora, seamos claros, tiene que haber una reasignación extremadamente importante de los buses. Hoy en día nosotros tenemos un promedio en buses en Punta Mañana de 19 pasajeros por bus. Eso es relativamente bajo. ¿Y qué es lo que está escondiendo esa cifra de 19 pasajeros por bus? Hay servicios que van vacíos y hay servicios que van muy llenos. Entonces, Transantiago tiene que ir adecuándose a esta nueva infraestructura y tiene que ir poniendo los buses donde la gente realmente los necesite. ¿Y en los horarios en que la gente los necesita? Y en los horarios, claro, que la gente los necesita. Ahora, veíamos hace un momento que cada vez que hay un avance también tiene algunos costos esto, y particularmente en el caso de algunos vecinos de La Reina, que tal como ocurrió en su momento con la inauguración de la línea 5, están reclamando vibraciones en sus viviendas. ¿Qué ocurre en situaciones de esta naturaleza en otras partes? ¿Cómo se soluciona esto? Porque evidentemente esto tiene algunas, como llaman los técnicos, externalidades negativas, ¿no? Se debe construir más en profundidad, se debe compensar a esos vecinos. ¿Cómo hacerlo? Lo primero que hay que tener claro es que todos los metros del mundo generan vibración. Esto es un tema ingenieril. Ahora, lo que hay que lograr es que esa vibración no dañe la calidad de vida de las personas o que se minimice lo mayormente posible. En el caso de la línea 6, por ejemplo, inicialmente hubo ciertos problemas con vibraciones. Eso se apaciguó bastante a través de amortiguadores que se colocan en los rieles en ciertas zonas particulares. Aquí hay que hacer un trabajo similar y en conjunto entre el Metro de Santiago y los vecinos se tiene que llegar a una solución que permita que esta infraestructura, que es tan importante para la ciudad, pueda comenzar a operar y que al mismo tiempo los vecinos no vean dañada su calidad de vida. Pero lo que hay que tener claro es que en todas partes del mundo, cuando nosotros movemos un material rodante, como es un tren de una gran masa, se van a generar ciertas vibraciones. Ahora la pregunta es cómo focalizamos esas vibraciones para que no lleguen a donde molestan, que esencialmente son las casas de las personas. Ahora, en este caso en particular, también sería bueno revisar un poco la normativa, porque el Metro de Santiago ha cumplido con exactamente todos los requerimientos que las resoluciones medioambientales le han puesto. Lo han obligado a hacer mediciones, más de 9 mediciones se han generado en distintas zonas como las afectadas, y en todas el Metro de Santiago ha salido bien parado cumpliendo las reglas. Por lo tanto, pero entonces, ¿dónde hay que revisar la normativa? ¿En quién construye? Hay que revisar la normativa de modo de que lo que están alegando los vecinos se pueda verificar en terreno y que si obviamente hay una persona que ve que su casa tiembla producto de que pasa un tren, no puede ser que esa obra sea aceptada medioambientalmente. No sé exactamente cuál es el caso en el ejemplo de La Reina, pero si es que ocurre realmente que hay una vibración que no te deja dormir, esa obra no debería tener el vamos para proceder. En este caso en particular me da la impresión de que son problemas que se pueden manejar a través de polímeros que se colocan en los rieles y que sirven como amortiguadores. Habría que ver medidas adicionales, pero yo creo que... ¿Cómo es esto, perdón, en particular? ¿Polímeros? Estamos hablando de gomas, de plásticos que atenúan un poco la vibración. Exacto. Recordemos que esta línea, a diferencia de las líneas más antiguas como la línea 1, tiene rueda de metal.
¿sí? Por lo tanto, las vibraciones son mucho más grandes que en el caso de otras líneas. Ahora, esto está en la línea 6, está en la línea 3, pero también está en la línea 4. Y en la línea 4 nosotros no observamos, cuando hubo su inauguración, mayores problemas asociados a vibraciones. Por lo tanto, la tecnología efectivamente tiene que adaptarse para minimizar esas vibraciones. Y una manera de hacer eso es colocando estos amortiguadores en ciertas zonas particulares de los rieles, y eso permite efectivamente disminuir considerablemente los ruidos y las vibraciones que se puedan generar. Ahora, no es llegar y colocarlo a tontas y a locas, esto requiere un estudio, y por eso el plazo que según ha dicho Metro, tiene para resolver estos problemas deberían dar por ahí entre 4 y 6 meses. Claro, pero 4 o 6 meses con vibración en la casa y vibraciones que son periódicas, digamos, constantes en la medida que pasa uno y otro tren. Me imagino que para esos vecinos y probablemente alguno de ellos que nos está escuchando es bien largo el periodo. Totalmente de acuerdo. Y por lo mismo, este periodo de marcha blanca que en esta línea se hizo con cierta antelación, debería también ir acompañado de conversaciones con los vecinos, porque hubiese sido deseable que este tipo de problemas, que en realidad, por mucho que se planifiquen, la ingeniería no es perfecta. Es muy posible que siempre yo tenga que ver en la práctica qué es lo que se está generando. Ahora, la idea es que obviamente estos problemas que quizás se puedan detectar, se puedan observar lo antes posible. Cosa de que estos tiempos obviamente sean lo más acotado posible, pero yo concuerdo que efectivamente, si es que realmente hay problemas de vibraciones, 4 meses puede ser un periodo demasiado largo y que afecte la calidad de vida. Hay que tratar de acortarlo lo más posible. Correcto. Bueno, hablábamos de la ampliación de esta red de metro aquí en la región metropolitana, y cada vez que uno habla de estos avances, dos terceras partes del país dice, bueno, ¿y cuándo nosotros? Me refiero fundamentalmente a quienes viven en el norte, a quienes viven en el sur, y que ven cómo el transporte público metropolitano sigue avanzando en desmedro, piensan muchos, de lo que está ocurriendo en las regiones de nuestro país. ¿Cómo encontrar allí también un equilibrio? Sí, tenemos una deuda con las regiones, eso es verdad. Pero obviamente los temas de transporte van creciendo de manera exponencial con respecto a la cantidad de personas que viven en la ciudad. Por lo tanto, los problemas que tenemos nosotros aquí en Santiago no los tiene ni de cerca ninguna otra ciudad en Chile. Por lo tanto, es natural que los principales esfuerzos se coloquen en resolver problemas en Santiago. Eso no quita que no haya problemas en otras ciudades. Por ejemplo, en Valparaíso, hace más de 10 años que está postergándose una licitación para poder proveer de sistemas de buses de una manera competitiva. Hoy en día las negociaciones se suelen hacer 1 a 1, y efectivamente lo que ocurre es que cuando no hay competencia, los precios tienden a subir y la calidad a bajar. Por lo tanto, ha habido una falta de preocupación en Valparaíso, por ejemplo, de parte de todos los gobiernos para poder proveer una licitación. Tenemos interesantes proyectos, eso sí. Ha avanzado el tranvía que debería unir La Serena con Coquimbo, fue declarado de interés público hace ya algunos meses. El teleférico que debería unir Iquique con Alto Hospicio también sigue avanzando. Por lo tanto, hay buenas noticias también para regiones, pero obviamente las dificultades que hay en esa zona son de otra magnitud comparada con las que tenemos aquí en Santiago. Y finalmente, de nuevo, respecto de la red de metro, ya hablábamos de lo que está en desarrollo, ¿no? Las líneas 7 y 8 de aquí al 2026. Después de aquello, y antes de seguir ampliando la red de metro, ¿qué pasa con aquellas líneas que ya en determinadas horas están totalmente saturadas? En otros países se genera una segunda línea en el mismo eje. Por ejemplo, una segunda línea paralela a la línea 1 aquí en la región metropolitana. Sí, la línea 7 tenía justamente como idea generar ese efecto. El anuncio de la línea 7, claro, la línea 7, recordemos, es una que va desde Estoril y que en gran parte va paralela a la línea 1. Y la línea 7 era particularmente importante porque sin esa línea no se hubiese podido anunciar ninguna línea que vaya en el sentido norte-sur. Esencialmente porque la línea 1 está a tope. En periodos punta llega a transportar hasta 40.000 pasajeros por hora sentido, lo que está por sobre o al límite de su capacidad de diseño. Con la línea 7 nosotros vamos a generar nuevamente lo que conversábamos antes, redundancia. Vamos a tener distintas opciones para movernos entre un par de puntos, y en caso, por ejemplo, que hubiese una falla, nosotros vamos a tener distintas opciones. Con la línea 8, que va por Macul y La Florida, y con la línea 9, que va por Santa Rosa
hacia la Pintana, vamos a generar y a sumar a una mayor cantidad de personas a la red de metro, y eso no hubiese sido posible sin la línea 7, que es muy importante para poder descargar la línea 1. Un efecto también que sería en este caso una externalidad positiva. La línea 3 que se inaugura mañana en un tramo importante va paralela a la línea 1, el tramo Irarrázaval-Mata. Claro. Y eso va a permitir que quizás mucha gente que viene de sectores muy poblados de Puente Alto pueda combinar en Plaza Egaña para ir al centro y no tenga que llegar hasta Tobalaba para llegar al centro. Deberíamos ver en un tramo de la línea 1 una disminución en la cantidad de pasajeros. Hay hacinamientos en ciertas zonas que son preocupantes, superiores a 7 pasajeros por metro cuadrado, y esas cifras tenemos que tratar de ir bajándolas también para mejorar la calidad de vida, no solo afuera de las estaciones, sino también dentro de los propios trenes. Muy bien, pues Franco Basso, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.